Corporación Autónoma Regional, de la CARDER, quienes han dispuesto este escenario para que podamos compartir un tema tan importante como son los principios de la economía circular en el sector de la construcción. Saludo igualmente a Darwin Hernández. Eh, Gracias, Darwin, por el apoyo y por el compromiso y por venir a compartir no solo los conocimientos, sino las experiencias frente a este tema tan importante. Sobre todo porque es muy oportuno en este apoyo y este acompañamiento que hemos tenido desde el año pasado, de esta interrelación y además de eso, retroalimentación entre la corporación y el gremio de los constructores. Eh, Sea pues entonces esta la oportunidad para una vez más conocer aspectos fundamentales de no solo lo que siempre hablamos del ordenamiento ambiental del territorio, sino también este tema que hoy nos trae y que es de igual importancia. Muchas gracias y entonces pues dispuestos a escuchar. Saben que el chat, los participantes saben que el chat está abierto para que hagan las preguntas que se resolverán una vez el conferencista termine, para que le demos tiempo a hacer el análisis de esas preguntas, de esos cuestionamientos que pueden surgir en el decurso del conversatorio. Entonces, muchas gracias a todos y demos el inicio a este conversatorio. Bueno, muy bien, muchas gracias al doctor Víctor Baza, las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias a Beatriz por invitarme y compartir un tema que siempre ha estado vigente y siempre ha sido relevante, que ahora pues lo estemos abordando con un enfoque que está a la vanguardia de la planeación y la gestión ambiental en Colombia, que es la economía circular, pero no ha dejado de ser importante ese tema nunca en nuestro territorio. Entonces agradezco pues la invitación y empecemos entonces con esta charla. ¿Sí? Trataré de ser lo más claro posible en mi presentación en cuanto al lenguaje, al enfoque, hacerlo lo más cotidiano en el sentido de este es un tema de la vida y de la dinámica de nuestra ciudad, así que trataré de presentar de la manera más aterrizada posible. Si alguien tiene una interpelación, considera que no está de acuerdo con una apreciación que yo haga o si tiene una pregunta, no duden en intervenir de manera inmediata. Esto es más una interacción, un foro para que discutamos y entre todos encontremos alternativas para mejorar el manejo de los residuos de construcción y demolición y de la dinámica general, de la dinámica ambiental del sector de la construcción en nuestra ciudad. Entonces no duden por favor en intervenir en el momento en que lo consideren. ¿Ya? Bueno, muy bien. Decidí entonces darle por título a esta presentación. Bueno, me presento, mi nombre es, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Darwin Hernández, soy administrador ambiental de formación y he dedicado casi toda mi vida profesional al tema de la gestión y planificación, temas relacionados con residuos sólidos y pues temas ambientales también, ¿ya? He dado por llamarle a esta presentación enfoque y aplicación de los principios de la economía circular en el sector de la construcción, ¿ya? Entonces, llevaré esta presentación a través de tres elementos que la articulan. Uno es el concepto de economía circular. Segundo, mirar dentro de los aspectos de interés ambiental más relevantes que tiene el sector de la construcción, pues está la generación y el manejo de residuos sólidos. Y por eso entonces dedicaré un espacio también para hablar de los residuos sólidos asociados a la actividad de la construcción. Y finalmente hacer un análisis, que hagamos un análisis más de carácter local
acerca de los retos y las oportunidades que tiene el sector de la construcción frente a los aspectos de interés ambiental asociados a su labor y, bueno, de manera específica, qué está pasando y qué va a pasar con el tema de los residuos de construcción y de demolición. Esa, digamos, es la estructura que le vamos a dar a la presentación. Y bueno, empecemos entonces. Quiero que entonces primero revisemos el concepto de economía circular. El concepto de economía circular surge en contraposición a lo que todos conocemos como modelos de economía lineal, ¿ya? Eh, el concepto de residuos en los sistemas naturales no existe. Los residuos no existen en los sistemas naturales. Los residuos son una concepción humana, son, digamos, son derivadas de aspectos antrópicos, ¿ya? Y hemos generado lo que hemos dado a llamar el desacople. Hemos desacoplado los procesos antrópicos de los sistemas naturales, ¿ya? Entonces surge como alternativa a los modelos de economía lineal. Un ejemplo de un modelo de economía lineal es el manejo que le estamos dando a gran parte de los residuos sólidos de nuestro municipio. Por ejemplo, en Pereira, los pereiranos producimos diariamente alrededor de aproximadamente no. Sin embargo, estamos enviando al relleno sanitario precisamente el 90% de los residuos, reciclando menos del 10% de residuos. De hecho, en Pereira estamos por debajo de la media nacional en términos de reciclaje y de aprovechamiento de materiales. Ese, por ejemplo, es un esquema lineal. Un esquema lineal es recolección, transporte y disposición final, ¿ya? Ese es un enfoque de economía lineal, la que no reincorpora a los ciclos productivos, los subproductos. Entonces, surge el modelo de economía circular y esta propuesta de economía circular entonces se basa en tomar como referencia los sistemas naturales. Por eso hablamos de metabolismo urbano. El metabolismo urbano es una buena forma de entender la economía circular. Es entender que nuestro territorio, que nuestra ciudad, ¿sí? Toda hoja que cae de un árbol, toda eh, que muere, nada está por fuera del sistema, todo se reincorpora, todo se recircula. Y eso es lo que llamamos, eso empezó con lo que llama la ecología de Odum, luego hablábamos de Energy Analysis y ahora hablamos de metabolismo urbano. Entonces el metabolismo urbano es entender la ciudad como un ecosistema, en donde los flujos de salida de un subsistema se convierta en flujos de entrada para otro subsistema, ¿sí? Entonces, en el caso de la construcción hay que hacer un buen inventario de los flujos de materiales que se derivan de la construcción. Y de ese gran flujo de materiales, los residuos sólidos son flujos y van para si sea tierra, Darwin, se te está entrecortando. ¿escucha bien? Hola. Sí, Darwin, pero es que se está yendo la señal o algo pasa. Ok, se escucha muy entrecortado. Hola. Ahí ya se te escucha bien. Ok.
Mejor. No, ahí no se está escuchando nada. Hola, Beatriz. ¿Ya me escuchan? Ahí sí se le escucha, ahí sí. Ok. Bueno, voy a continuar y si sigue entrecortado me informan, por favor. Bueno, estaba mencionando que este enfoque de economía circular, como ustedes ven en la imagen, es reincorporar a ciclos productivos cada uno de los subproductos derivados de la actividad económica. ¿Sí? Eso, vuelvo y repito, implica que conozcamos muy bien los flujos de los residuos de construcción y demolición que estemos generando. ¿Sí? Ahí hay madera, ahí hay metales, pétreos, tierra, en fin, hay una cantidad de residuos que la misma norma los define, la resolución 472. Adelante. Solamente conociendo esa caracterización física y conociendo estos flujos, es posible determinar, primero, el potencial de aprovechamiento y segundo, determinar cuáles son las oportunidades locales, la oferta empresarial local para recircular estos materiales. Ahí, ¿se me está escuchando mejor? Sí, Darwin, se escucha mejor. Ok, muchas gracias. Entonces, finalmente eso es la economía circular. Eso es la economía circular. Es acoplar todos los flujos de residuos, bueno, en este caso, de residuos, y reincorporarlos a ciclos productivos. Eso suena simple y suena sencillo. Sin embargo, el gran reto no está en determinar cuál es el potencial de aprovechamiento, que de hecho hay que hacerlo. Hay que caracterizar los residuos de nuestra ciudad. Pero hay que ir más allá, hay que mirar qué oferta tenemos. A priori podríamos decir que la oferta es muy pobre, la oferta es muy escasa para el aprovechamiento de estos residuos, para circularizar los RCDs, los residuos de construcción y demolición en Pereira. A priori podríamos decir eso, pero más adelante pues haremos ese análisis. ¿Listo? Bueno, muy bien. Un aspecto muy importante antes de continuar en la siguiente diapositiva es que la economía circular tiene enfoque de análisis de ciclo de vida. Entonces, es lo que llamamos de la cuna a la cuna, ¿sí? Hablamos de la cuna a la cuna, de que todo bien de consumo, cuando se genere, llegue nuevamente a su origen como un bien de consumo, ¿sí? Y que en ninguna etapa se convierta en un residuo y siempre constituya un bien de consumo. La estrategia que adoptó Colombia, para garantizar la circularidad o la circularización de los residuos se llama responsabilidad extendida al productor. Esa fue la estrategia que adoptó Colombia, responsabilidad extendida al productor. ¿Eso qué significa? Que quien produce el residuo es el responsable de su manejo hasta su fin de vida. En el caso de los residuos de la construcción, hay dos alternativas, dos caminos hacia el fin de vida de los residuos. Una es la disposición final, o sea, un sistema lineal. Y la otra es su aprovechamiento y es un sistema circular. Esta extendida, todo lo que define, o sea, se basa en que quien genere ese residuo debe garantizar o propender por la circularización, ¿sí? Primero por no generarlo, pero sí lo genera por la circularización. Pero es que eso no depende solo del generador. El generador tiene unas responsabilidades, pero hay factores exógenos que hacen que el generador no tenga otra alternativa que enviar el residuo a disposición final. Entonces, ese concepto de responsabilidad extendida al productor debe ir acompañado de propuestas por parte de la administración municipal y deben contar también con el acompañamiento de la autoridad ambiental, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Sí? Bien, los principios de la economía circular, como les decía, se basan en
análisis de ciclo de vida. ¿Ya? Acá con la... Darwin, otra vez está entrecortando. Dios mío, yo no... Ustedes me voy a ubicar en otra parte, entonces, a ver. Mejor. Beatriz, aquí me escuchan bien. Sí, ahí sí la escuchamos bien. Diciendo que este enfoque de análisis de ciclo de vida empieza con el ecodiseño, ¿sí? Diseñar para una larga vida útil, o diseñar para que no se genere un residuo en el corto plazo, o diseñar con materiales que sean reciclables, ¿ya? O aprovechables. Y bueno, terminar con los conceptos de obsolescencia percibida y obsolescencia programada, ¿ya? En el caso de la construcción hay un reto muy grande, y es que, claro, ustedes no pueden comprometer el cumplimiento de normas técnicas, ¿ya? Y ahora, pues, ya más adelante vamos a mirar la dificultad que hay para cumplir esas metas que se plantean de aprovechar un porcentaje o de incorporar materiales reciclables en una obra. Eso puede comprometer la calidad de la obra. Entonces, partiendo de acción, vemos que es un proceso que debe ser integral, no solamente exigirle al generador en el marco de la responsabilidad extendida al productor, sino brindar alternativas. Entonces viene, mire, si ustedes se fijan, habla de prevención, es no generar el residuo, diseñar para no generar residuos, pero vienen luego una serie de conceptos, resiliencia, pensar en sistemas, pensar en cascadas, pensar localmente. Es allí donde se aplica el concepto de metabolismo urbano, ¿ya? Si una obra puede recibir residuos de otra obra y reincorporar este material aprovechable en su diseño, en su propuesta de construcción. ¿Sí? Eso es pensar en cascadas, simbiosis, lo que llaman simbiosis industrial. Y algo muy importante es estar localmente, evitar exportar residuos o aspectos de interés ambiental a otros territorios, tratar de solucionar el tema localmente, dentro de la ciudad, ¿sí? Al final, en las conclusiones o en los retos, vamos a identificar que hay restricciones y hay limitaciones, tanto para la disposición final como para el aprovechamiento de residuos a nivel local. Y ahí es donde necesitamos de la alianza, del apoyo de la administración municipal y de trabajar en equipo. ¿Ya? Esos principios, hay que aclarar que esos principios, el enfoque de economía circular fue creado en Europa, ¿sí? Por la Comunidad Económica Europea, para la Comunidad Económica Europea, por la Fundación. Así que también fue diseñado y pensado para un contexto europeo que dista mucho de nuestras realidades y nuestras dinámicas, ¿sí? Hay países como Holanda, bueno, Alemania, donde la circularización de los residuos del sector de la construcción están en el 80-85%, ¿sí? Se reciclan y se recuperan. Aquí hablamos de una cifra ya demasiado baja, hablamos de que en Colombia estamos aprovechando el 2%. Sin embargo, son cifras oficiales. Es probable que la realidad sea mejor, o sea, que realmente estemos aprovechando más, pero no estamos registrando los materiales que estamos aprovechando. Pero sí estamos todavía lejos de tener una estructura
aprovechamiento y a la circularización de los de construcción y demolición. Pero ese es el enfoque, ¿ya? El enfoque es importante porque nos da un norte, nos da un norte. Bien, en esta diapositiva, entonces vemos que en Colombia, estas cifras de Colombia, aprovechamos el 2%, quiere decir que el 98% de esos residuos están yendo a disposición final. Ahora, no estamos diciendo adecuado o inadecuado. Frente a esa circunstancia, en Colombia se estima que el 70% a nivel nacional, el 70% de los residuos de construcción están siendo manejados de manera legal. Quiere decir que el 30% se está manejando de manera ilegal. En Colombia, en Pereira, estamos por encima. Tenemos un mejor comportamiento que a nivel nacional. Estimamos que en Pereira estamos manejando de manera legal el 87% de nuestros residuos de la construcción y el 13% de manera ilegal. Ese 13%, esta cifra es directamente proporcional a la legalidad de la actividad de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 13% seguramente son pequeñas construcciones, personas que arreglan sus viviendas y le entregan los residuos a un tercero, a alguien que tenga una camioneta. No quiero pues acá señalar a nadie, pero bueno, hay una dinámica cultural de subestimar el manejo de estos residuos, se lo entregan a terceros y esos son los residuos que terminan en las orillas de las quebradas, en las esquinas, en puntos críticos, en lotes baldíos. Pero si nos fijamos, en Pereira tenemos, digamos, un comportamiento mejor que la media nacional. Sí. Y sale de Pereira, sale del estudio cuando elaboramos el plan de ordenamiento territorial. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Está claro? Sí, sí, está muy bien. Okay, gracias. Bueno, nosotros, si nos comparamos con el resto de Colombia, con el país, nosotros producimos aproximadamente el 0.4. El sector de la construcción de Pereira produce el 0.4 de los residuos de construcción de todo el país, ¿sí? Estamos como en la mitad. Esta cifra que estamos viendo acá, esta cifra es citada por el documento COMPES, que es la Política Nacional de Residuos Sólidos, y ellos sobreestiman la producción de residuos de construcción y demolición en Pereira. Ellos consideran que nosotros estamos generando para el estamos generando, imagínense, para el 2011 ellos estimaban una producción de 90.172 toneladas y según proyecciones nuestras propias de acá en Pereira, de la administración municipal, estamos en el orden de las 72.000 toneladas al año, ¿sí? Esa es la producción de este tipo de materiales. No significa que no sea un tema crítico, porque nosotros tenemos restricciones para disposición final de residuos, tanto porque hay poca oferta de gestores, también porque hay poca oferta de terrenos. La situación, la ubicación geográfica de Pereira. Pereira es una ciudad de montaña, una ciudad de topografía quebrada, y hace que haya una red de drenajes superficiales alta, ¿sí? Y la presencia de cuerpos de agua en la red de drenaje hace que se restrinja encontrar terrenos para ubicar sitios de disposición final de RCDs. De hecho, la escombrera, digamos, pública, que es la de Guadalcanal, en este momento es la única alternativa que tiene, con la que cuenta la ciudad. ¿Ya? Y escombreras privadas, ahora miramos de la página web de la Carder cuál es la oferta que hay y realmente es limitada, ¿sí? Así que el hecho de reducir la generación o aprovechar estos materiales reduce la demanda de espacio para la disposición final de estos materiales. Pero bueno, volviendo aquí a la presentación, entonces tenemos que en Pereira estimamos
una generación a los 70 toneladas anuales de estos residuos. En Colombia, entonces, surgió la Estrategia Nacional de Economía Circular. Es una estrategia que le apunta a los principios del COMPES 3874, que es la Política Nacional de Residuos, pero que va más allá, va más allá. Y en esta estrategia identifica 6 líneas de acción, dentro de las cuales le dedica una línea de acción solamente al sector de la construcción, ¿sí? El sector de la construcción es un sector, digamos, con una alta demanda de bienes y servicios ambientales. Eso hace que sea de interés para el gobierno nacional en materia de estrategias, ¿sí? Va a ver, esta Estrategia Nacional de Economía Circular fue publicada fue actualizada en el año 2019, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan, esta Estrategia Nacional de Economía Circular fija 6 líneas de acción. La 6ª línea de acción se concentra específicamente en materia de reducción. Y entonces define pues, la importancia que tiene este sector tanto para la economía como para los aspectos de interés ambiental del país. Darwin se dejó de escuchar. Esperemos unos minutos que él se desconectó y ya se va a volver a conectar. Hola. Beatriz, Hola, qué Darwin. pena, me están escuchando. Sí, Dios ya le mío. escuchamos. Bueno, entonces les estaba diciendo, esta parte me la alcanzaron a escuchar, que hay 6 líneas de acción y que una de ellas es la de la construcción. Esa parte alcanzaron a Sí, escucharla. hasta ahí alcanzamos a escuchar. Ok. Bien, entonces me voy a adelantar a otra diapositiva donde están las metas, definidas en la resolución 472 y vemos que no, hay una incompatibilidad en la meta planteada en la resolución 472 y en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Miren, por norma, según la resolución 472, a partir del año 2018, para el caso de Pereira, los grandes generadores de residuos de construcción y demolición deben reutilizar un porcentaje no inferior al 2%, o sea, el 2% de los materiales de la obra deben ser material aprovechado, material reciclado, a partir del 2018, con un incremento anual del 2% cada año, hasta alcanzar una meta del 30%, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al 2020 se debería estar reincorporando el 6%, ¿ya?, del material aprovechable en las obras de construcción. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Economía Circular va más allá y dice, y habla de alcanzar el 10% al 2022. Qué pena que estamos en el 2020, al 2022 habremos alcanzado el 10%, está bien. Sin embargo,
hay que entender que no es fácil alcanzar esa meta. En foros nacionales, digamos, el llamado de atención que se hace es que ese 2%, aunque parezca poco, es una meta difícil de alcanzar para algunas actividades de la construcción por la poca oferta de material aprovechable que hay y por el cumplimiento de normas técnicas, ¿sí? Entonces, allí hay que mirar alternativas para cumplir con esa meta del 2%. Porque podría mirarse, en este caso con la autoridad ambiental, una alternativa en que yo aproveche el 2% con respecto al total de la obra, pero no necesariamente incorporándolo en la obra, sino en actividades complementarias, pero para garantizar el aprovechamiento del 2%. O que de los residuos que se producen en la obra, está siendo utilizado en actividades de aprovechamiento, ¿sí? Vuelvo entonces a la norma, la resolución 472, y pues ya ustedes conocen muy bien cuáles son estos residuos, ¿sí? Los residuos de construcción y demolición. Importante saber que hay dos tipos de generadores para la autoridad ambiental o desde un criterio normativo. Hay pequeños generadores y grandes generadores, ¿ya? En ese caso, pues la responsabilidad, la mayor responsabilidad se recarga sobre los grandes generadores. Un gran generador es aquel que requiere una licencia de construcción y que la obra tenga un área construida igual o superior a 2.000 metros cuadrados. Ese es considerado un gran generador. Es importante tener esa, ahí se derivan unas obligaciones ante la autoridad ambiental, ¿sí? Y un pequeño generador pues no requiere licencia de construcción, o a pesar de que requiera licencia de construcción, la construcción sea menor a 2.000 metros cuadrados. En ese caso, el pequeño generador tiene menos obligaciones, pero siempre le asiste la responsabilidad de dar un manejo final adecuado a sus residuos a través de un gestor autorizado, ¿sí? A través de un gestor autorizado. Bien, en este caso se jerarquiza de los residuos de construcción y demolición. Se habla de prevenir y reducir y se habla de aprovechar. Ahí están los dos elementos, digamos, que le incorporan la circularidad. Es complejo, pero bueno, es un reto y retador. Hay que buscar alternativas y hay que empezar por buscar alternativas. ¿Es posible reducir la generación de residuos? Esa es una buena pregunta que solo los expertos sabrían. Y del 100% de obra, pero bueno, hay que empezar por ahí, hay que empezar por determinar ese potencial de aprovechamiento para hablar desde realidades, transformaciones factibles. A veces pensamos en transformaciones deseables, ¿ya? Pero no debemos pensar obviamente transformaciones deseables, pero hay que pensar en transformaciones factibles. Y las transformaciones factibles para cada ciudad, para cada realidad. ¿Cuáles son las transformaciones factibles nuestras? Poner una meta del 20, del 30, del 40. Entonces hay que empezar por allí, por hacerse ese tipo de preguntas. Dentro del flujo del manejo de los residuos de construcción, pues al generador le asiste una responsabilidad en el manejo en la fuente, en el almacenamiento, empezando por tratar de hacer una separación de ellos, si se va a hacer un aprovechamiento, ¿sí? Este tema es importante porque este almacenamiento debe hacer parte del programa que se le reporta a la autoridad ambiental. Antes de la obra hay que reportar un programa a la autoridad ambiental y obviamente allí hay que definir cuáles son los sitios de almacenamiento y qué manejo se le van a dar a estos residuos de manera
temporal. Luego viene la recolección y se puede tercerizar, eso sí, garantizando que esa tercerización se haga con un gestor que esté registrado a la autoridad ambiental para prestar ese servicio. El manejo de los residuos de construcción, el manejo de los residuos de RCD, siendo ellos residuos especiales, no son residuos ordinarios. La diferencia de ellos con los residuos ordinarios es que es una tarifa vigilada, pero no es una tarifa regulada. Los residuos ordinarios se manejan en el marco de una tarifa regulada, ¿sí? El Estado regula las tarifas del manejo de residuos ordinarios a través de la CRA, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Pero esto no ocurre con este tipo de residuos. Este es un residuo especial, por lo tanto requiere de un servicio especial y la tarifa, vuelvo y repito, es vigilada, pero no regulada, ¿ya? Ahí se presenta un marco de límites. Sí, eso sí se debe manejar en todos los casos con gestores que estén registrados ante la autoridad ambiental. Eso es importante pues dejarlo claro. ¿Cuáles son los gestores autorizados ante la autoridad, registrados ante la CARDER? Pues aquí están, los gestores que están vigentes a hoy, si ustedes buscan, pues ustedes los deben conocer, ¿cierto? Pero bueno, para aclarar, que al igual que, con los residuos ordinarios, los residuos especiales ocurre una desagregación vertical del servicio. Una desagregación vertical del servicio significa que un gestor puede prestar cualquiera de las actividades. Pueden haber gestores para la recolección solamente, pueden haber para el aprovechamiento, pueden haber gestores para la disposición final, ¿sí? No tiene que ser el mismo gestor el que preste todos los servicios de manera integral. Entonces, esa desagregación vertical que ocurre con los residuos ordinarios también ocurre con este tipo de residuos, ¿ya? Bien, los gestores, entonces, hay gestores para el aprovechamiento, pero principalmente de metal. Bueno, aquí están reciclaje ambiental, punto limpio de pétreos, ecogestión, gestor integral de residuos, asociación de recuperadores de residuos sólidos de Dos Quebradas. Está La Bonita, El Brillante y Villa Fabiola para la disposición final. No sé, Beatriz, ya la autoridad ambiental, la CARDER, cómo esté a hoy con eso. Esos son los que aparecen en la página web. No sé a hoy cómo esté el tema de la disposición final. Es realmente a veces preocupante este tema. Bueno, está el tema de la recolección y transporte. Aquí tenemos varios mecanismos. Está el tema del motocarro, es para pequeños generadores, obviamente. Sin embargo, ellos hicieron una alianza, o más que una alianza, ellos han sido avalados por la administración municipal en este programa que hubo de cambio de vehículos de tracción animal por vehículos ya de motor. Y ellos siguen teniendo una legitimidad frente al manejo de esos residuos siempre y cuando se acojan al cumplimiento de las normas como es debido a la actividad. Sigue existiendo esa oferta, ¿ya? Del servicio de motocarro con los pequeños generadores. Está el tema de puntos limpios. En Pereira no hay punto limpio. Un punto limpio es como un sitio intermedio entre el sitio donde se genera el residuo y el sitio de disposición final. El punto limpio es importante porque, por ser un punto intermedio, reduce las distancias, ¿ya? Y eso hace que se reduzcan también los puntos críticos, los sitios de disposición final inadecuados, ¿ya? Así que es importante contar con puntos limpios en Pereira. En Pereira se han identificado que pueden existir entre 3 y 4, deberían existir entre 3 y 4 puntos limpios.
Y esta oferta de puntos limpios no necesariamente tiene que recaer sobre privados. De hecho, la administración municipal, digamos, debería incorporar este concepto de punto limpio y dinamizarlos y promoverlos, ¿ya? Esta norma es del 2017. Eso quiere decir que en el proceso de actualización, ajustes del plan de ordenamiento territorial, este es uno de los puntos a incorporar, ¿ya? El tema de los puntos limpios. Son sitios de almacenamiento temporal al interior de la zona urbana que recorten distancias, ¿ya? Que permitan el acopio y el manejo de RCDs de manera temporal. No son sitios de disposición final, son sitios donde entran vehículos pequeños y salen vehículos grandes hacia el sitio de disposición final. En Pereira no contamos con puntos limpios y vuelvo y repito, es uno de los puntos a incorporar en el plan de ordenamiento territorial. En cuanto a aprovechamiento, aunque la ley habla de la necesidad de aprovechamiento, la estrategia de economía circular, así lo menciona, pues hay realidades. La realidad es que Bogotá es como la ciudad más importante en términos de oferta de aprovechamiento de RCDs. En Pereira no contamos casi que con una oferta empresarial para el aprovechamiento de RCDs. Casi que si Camacol decidiera iniciar un proceso de aprovechamiento de RCDs, casi que en este momento habría que liderarlo de manera endógena, ¿sí? Bueno, buscar aliados, una alianza con el municipio, hay que buscar alternativas, porque en este momento no hay. Así que la propuesta sería desarrollo endógeno, un desarrollo empresarial endógeno para consolidar una oferta para el aprovechamiento de materiales. Tiene que estar soportado en estudios de oferta, estudios de potencial de aprovechamiento para mirar la factibilidad o si la escala en la que estamos permite economías de escala para llevar el aprovechamiento a un escenario de factibilidad y de sostenibilidad, o si es necesario incorporar allí recursos públicos dada la restricción que tenemos para la disposición final, porque vuelvo y repito, en Pereira estamos cortos, por usar una palabra común, en cuanto a sitios para la disposición final de estos residuos, ¿ya? Por determinantes ambientales, solamente si miramos las determinantes ambientales de la Carver, el municipio debe contar siempre, debe garantizar con sitios para disponer los residuos de los próximos 5 años. ¿Ya? Debemos tener oferta para los próximos 5 años. Y pues es difícil cumplir con esta condición, dadas las restricciones biofísicas que tenemos, ¿sí? Bueno, estos ya son puntos limpios, no me voy a detener acá. Voy a pasar rápido acá al sitio de disposición final. En Pereira sí se habilitaron en el plan de ordenamiento lugares, pero vuelvo y repito, es limitada la oferta de sitios, ¿ya? Bueno, esto ya es sitio de disposición final, me voy a detener acá. El programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición es un instrumento que deben formular los grandes generadores y deben reportarse a la autoridad ambiental 30 días antes, bueno, en un espacio en los 30 días antes del inicio de la obra, ¿sí? Y presentar un informe dentro de los 45 días siguientes a la terminación de la obra, ¿sí? Es un plan, pues, es un programa que se le presenta a la autoridad ambiental y en donde pues básicamente el gran generador le demuestra a la autoridad ambiental que va a ser un adecuado manejo, digamos, de los aspectos de interés ambiental y principalmente de los residuos, qué manejo le van a dar. Listo. Bueno, entonces aquí están las obligaciones, entregárselo a un gestor especial, a un gestor autorizado. Recordemos que hay una responsabilidad extendida al productor y esa responsabilidad extendida acompaña al productor en todo momento. Entregárselo a un tercero no le exime la responsabilidad.
Así que si el residuo se le va a entregar a un tercero, hay que estar seguro que ese tercero va a cumplir y que en el caso de un incumplimiento, pues el generador, a pesar de que es responsable, pues bueno, demostrar que tomó todas las precauciones, pero eso no lo exime de la responsabilidad. Entonces es importante que ustedes se fijen muy bien cuando contraten estos servicios. Los pequeños generadores, digamos, tienen la obligación de entregarle a un gestor especializado también, pero no tienen que formular el programa, ¿ya? Bueno, estos ya son obligaciones de los gestores, no me voy a detener aquí. Tampoco me voy a detener aquí, disculpen que pase rápido esas diapositivas. Frente a autoridad ambiental, pues es importante entender que la autoridad ambiental no solo está para sancionar, sino también para apoyar, ¿ya? De estos espacios se deben derivar iniciativas, ¿sí? Con el gremio, con la administración municipal, bueno, la misma área metropolitana y la CARDER, iniciar pues, para dinamizar, inclusive esquemas regionales, ¿sí? Si en Pereira estamos críticos en la disposición final, pues en Dos Quebradas está más difícil. Y si somos estrictos, los planes de gestión integral de residuos sólidos, los PEGIRS, de la mayoría de los municipios de Colombia se quedan cortos en el programa de manejo de residuos de construcción y demolición. Son muy pocos los municipios ya que cuentan con la oferta de sitios para disposición final. Y generalmente ocurre lo mismo que con los residuos ordinarios, se están exportando o enviando a otros municipios, ¿ya? Entonces, pensar en esquemas regionales también es una alternativa. Y bueno, y allí está el área metropolitana y los procesos supramunicipales, a lo que me refiero. Y la autoridad ambiental pues, debe estar allí presente siempre apoyando este tipo de iniciativas, ¿sí? Bien, además de poner a disposición de los usuarios un sitio web para encontrar quiénes son los gestores que están ofreciendo el servicio. Aquí está la meta de aprovechamiento. La meta de aprovechamiento vuelvo y repito, es del 2% desde el 2018. En este momento deberíamos estar en el 6%. Ya es una pregunta para la CARDER y para Camacol. ¿Cómo se está cumpliendo ese 6%? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué retos hay? ¿Qué hay que reevaluar? ¿Qué es necesario ajustar? Y mirar de qué manera se dinamiza para cumplir esa meta. Vuelvo y repito, hay restricciones de carácter técnico por normas y también hay restricciones por la poca oferta que hay para el aprovechamiento de estos. Entonces, esta meta está definida el 10% al 2022. Bueno, retos y oportunidades, como le he mencionado durante la apreciación, hay poca oferta de sitios para la disposición final y el aprovechamiento, ¿sí? Para el aprovechamiento más es poca oferta de empresas, ¿ya? Oportunidades, actuar como gremio con el apoyo de la autoridad ambiental y la administración municipal, mejorar instrumento para cerrar ciclos. Cerrar ciclos es circularizar los residuos, ¿sí? Es entregarle a un gestor no que lleve a disposición final, sino a un gestor que lleve a un ciclo de aprovechamiento. Desarrollar simbiosis y un sistema de cascada es que la salida de lo que es residuo para una empresa puede ser un bien de consumo para otra empresa. Eso es pensar en cascadas, ¿ya? Bueno, si es posible, utilizar menos materiales, ¿ya? Y aplicar modelos regionales. Hay unas certificaciones, la LED, la BREM, la H y la CASA. Estas certificaciones, si bien no son obligatorias, son una buena referencia. Cuando ustedes tomen una norma de estas como referencia, pues no es necesario ir, registrarse y obtener el certificado, pues es lo ideal, pero eso implica unos costos. Entonces, un primer acercamiento es conocer estas certificaciones y hacer una
una primera aproximación al cumplimiento de ellas, ¿sí? E ir paso a paso, no pensar en que obtener la certificación de entrada por los costos que eso puede acarrear. Apuntarle a la certificación, pero en un horizonte de tiempo y hacerlo por fases, ¿sí? Pero no deja de ser interesante siempre tener esas certificaciones como referencia, ¿sí? Bueno, esta es esta es la diapositiva que a muchos es la que más les gusta. Muchas gracias. Quisiera escuchar entonces, no sé, las inquietudes frente a este tema desde nuestras realidades. Que, no sé, la Carver, cómo vea esto, qué problemas esté teniendo Camacol en este momento para cumplir tanto con los principios de la economía circular como con los movimientos de la resolución 472 a nivel local o a nivel departamental. Pues yo creo que los inconvenientes que se están presentando, Darwin, son los que usted manifestó de la falta de estos sitios donde se pueda hacer los puntos limpios. Aquí en el chat veo una sugerencia que nos hace Viviana Velázquez, que si podemos hacer llegar esas sugerencias a Daniel Zuluaga, que es ponente continuo y articulador de esas estrategias y políticas públicas de la economía circular desde el Consejo Municipal. Sí, claro que sí le haremos llegar entonces a él esa información para que sea tenida en cuenta en la revisión que se va a hacer del POT. En el chat no hay más preguntas. Ah, bueno, si alguien también Viviana pregunta que si está siendo grabada la conferencia. Y sí, cierto, Camacola está grabando y de todas maneras nosotros también le haremos llegar la presentación. Claro que sí, está siendo Disculpe, grabada y Darwin nos comparte su presentación para mandársela a las personas que participaron. Claro que sí. Desafortunadamente, yo no tengo aquí como acceso al chat, no sé por qué razón, pero de todas maneras ahí están en la presentación están mis datos, mi correo, mi teléfono, y pues siempre estoy abierto y dispuesto no sé, a acompañar, no sé, lo que necesiten y requieran, y pues la Universidad Tecnológica siempre está dispuesta desde sus grupos de investigación a apoyar todas estas iniciativas que conduzcan a mejorar esta dinámica. ¿Sí? Es un escenario importante. El PEGIRS y el POT son los dos instrumentos donde se deberían plasmar todas estas iniciativas. Listo, Darwin, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono en este momento y lo escuchamos o la escuchamos. Bueno, no, al parecer no hay preguntas. Les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a Darwin por su disposición en acompañarnos, también a la Carver por todo este proceso para poder llevar a cabo todas estas charlas. Muchas gracias a todos y los esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos. Darwin, muchísimas gracias, muy chévere. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien, un feliz día, cuídense mucho. Bueno, hasta Bueno, luego. muchas gracias. Chao, chao.